Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema la SUNAT y la cultura tributaria. SUNAT, recaudadora de impuestos. La institución peruana encargada de la recaudación de los impuestos es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, creada el 8 de junio de 1988. La SUNAT es una institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, pero goza de autonomía económica, financiera, presupuestal, entre otras. La finalidad de la SUNAT. La SUNAT tiene como finalidad primordial administrar los tributos que el Estado peruano le encargue por ley o de acuerdo a los convenios interinstitucionales que se celebren. Para ello, la SUNAT está en la obligación de proporcionar los recursos requeridos que permitan asegurar la correcta aplicación de la normatividad que regula todos los temas relacionados con los aspectos tributarios y aduaneros. ¿Cómo difundir una cultura tributaria? El Perú tiene una escasa cultura tributaria. Algunas personas prefieren evadir o buscar un mecanismo para no cumplir con el pago de sus impuestos. Ante esta situación, además de ser una institución recaudadora de fondos, busca revertir esta situación, que afortunadamente está logrando. Para lograr su objetivo, la SUNAT realiza una serie de actividades. Por ejemplo, enseñanza en las escuelas. En coordinación con el Ministerio de Educación, se acordó que la enseñanza de temas sobre impuestos y pagos tributarios sean obligatorios en las escuelas. De esta manera, desde los colegios, se enseña la importancia de los impuestos para el país y las consecuencias de la evasión. Eventos en centros de educación superior. En las universidades y en los institutos se realizan encuentros y concursos sobre el sistema tributario nacional. De esta manera, se sensibiliza a los jóvenes que están próximos a participar en la vida económica del país sobre el valor de la tributación y la importancia para el país. Organización de actividades lúdico-educativas. Para ello, en parques, centros comerciales, plazas y colegios, realizan funciones de teatro o crean espacios de juegos. De este modo se promueve el cuidado y valoración de los bienes y servicios públicos. Se explica la función social del tributo y la importancia del comprobante de pago. Además, se refuerzan valores de responsabilidad, veracidad y respeto a los demás. Pasamos ahora a la siguiente página, que aquí tenemos la informalidad y la evasión tributaria. La evasión tributaria es una actividad ilícita que consiste en no pagar impuestos. La forma más común utilizada por empresas y personas inescrupulosas es ocultando ingresos y bienes. Este es un problema social y cultural que afecta a la actividad económica formal e informal. El problema del sector informal. Un gran problema económico es el llamado sector informal, el que no paga los impuestos, y que existe por causas diversas y complejas que apuntan a la necesidad de fortalecer la eficiencia del Estado y del gobierno, y que tiene como más probable solución a la educación en toda la población. Está conformada por empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen toda actividad económica. De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 3 de cada 4 trabajadores se desempeñan en un empleo informal. Estas cifras, si las relacionamos con otros países, nos convierte en un país con alta tasa de informalidad y en consecuencia de evasión tributaria. Entonces ahí tenemos este cuadro estadístico sobre los ingresos tributarios del gobierno central entre los años 2010 hacia el 2016. Avanzamos entonces a la siguiente página
Y aquí encontramos este otro título: La pobreza y la situación de los jóvenes. Factores que determinan la pobreza. Los problemas económicos de un país se originan por muchos factores. A continuación, la descripción de algunos. Inflación es el alza de precios en productos y servicios y la pérdida del valor del dinero. Es ocasionado por el desequilibrio entre la oferta y la demanda. La deuda externa es la deuda económica que tiene un país con otro o con alguna institución financiera. La recesión está relacionada con la disminución de las actividades comerciales e industriales de un país. Se manifiesta con una reducción de consumo, del empleo, de la inversión, entre otros. Altos precios de bienes de consumo. Los costos de productos de la canasta familiar se elevan y disminuye la cantidad de compra. Pobreza y pobreza extrema se evidencia cuando los ingresos de las personas no alcanzan para adquirir los productos mínimos de la canasta básica de alimentos. Esto ocasiona posteriormente serios problemas de salud, principalmente en los más pequeños. Falta de capitales para inversión se evidencia cuando las empresas no crecen o despiden a sus trabajadores. Desempleo y subempleo. El desempleo es la falta de trabajo y el subempleo es el trabajo mal pagado, muy por debajo de lo establecido como sueldo mínimo. La situación del Perú. Según el Banco Mundial, el Perú tiene una deuda externa global adquirida por el Estado y entidades privadas de más de 66.000 millones de dólares. De este monto, alrededor de 36.000 millones fue adquirida por el Estado y la diferencia por la empresa privada. Esta deuda es una de las más altas en Latinoamérica. En los años recientes, el Perú experimentó una mejora económica impulsada por actividades como la minería, la pesca, entre otros. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en nuestro país existen más de 8,3 millones de peruanos viviendo en situación de pobreza. Si consideramos que el estimado es que la población total del país ascienda a 31 millones de personas. La cifra estimada es bastante alta. El Perú se encuentra en vías de desarrollo, pero depende de cada peruano que la situación mejore. Avanzamos a la siguiente página. Y aquí tenemos los jóvenes NET. Una preocupación mundial es la situación de los jóvenes. Lamentablemente existen un gran grupo de ellos que, a pesar de estar en la edad de participar activamente en la economía de un país, no lo pueden hacer, principalmente porque hay desempleo o porque no tienen la preparación suficiente para una determinada actividad. A estos jóvenes se les conoce como NET, siglas en inglés de Not Employed Either Trained, sin empleo ni entrenamiento. El fenómeno es mundial y en cada país cuenta con distintas características y razones. Unos sienten exigencias descomunales en sus ideas, países con numerosas poblaciones de ancianos. Otros muestran mucho desinterés hacia la vida, el mundo y sus semejantes. Sienten que existen tanto por hacer en el mundo que pierden interés. El caso peruano. En el Perú, la situación no es nada alentadora. Casi el 18% de los jóvenes NET tienen entre 15 y 29 años y las 3/4 partes del grupo son mujeres, muchas de ellas con niveles educativos más bajos comparados con los de los hombres. Asimismo, el 42% de estos jóvenes están inactivos porque no desean trabajar ni estudiar. El 41% tiene el sueño de trabajar, pero no lo materializan porque no buscan trabajo, y el 17% son desempleados, no encuentran trabajo aunque lo buscan. Al respecto, en el Perú se implementaron programas que están encaminados a la capacitación y a la existencia de bolsas de trabajo. Incluso existen empresas que entrenan a jóvenes para que se queden a trabajar con ellos.
Los modelos que otorgan un puesto de trabajo para jóvenes con vocación técnica en empresas concretas resultan los más exitosos. Los jóvenes representan el futuro de la economía, requieren asumir los recambios generacionales, pues son quienes velarán a las poblaciones que envejecen. Sin embargo, se convierten en una población marginal laboral y por tanto terminan en estados de alta vulnerabilidad social con posibilidades altas de ingresar a grupos delincuenciales. Muy bien, jóvenes, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.